Aunque estamos hablando de participios absolutos, vamos ahora a ver una construcción del español que no es exactamente un participio absoluto, sino que es el gerundio absoluto. Pero nos conviene verla porque es la que nos va a servir después para traducir un determinado participio absoluto que hay en latín. Vamos, por tanto, con el gerundio absoluto del español. La verdad es que el español tiene más de un gerundio, tiene por lo menos 4. De momento, el que nos interesa especialmente es el gerundio simple activo o el gerundio presente activo. Supongamos la frase: explicando don Minervo, callaban los alumnos. La secuencia explicando don Minervo funciona como complemento circunstancial dentro del conjunto de la frase. Podríamos decir que es una oración subordinada adverbial. Por lo general, los gerundios tienen una especie de sujeto semántico que es algún otro elemento de la frase, como hemos visto. Sin embargo, este gerundio, que es el gerundio absoluto, lleva un sustantivo cuya única misión es ser sujeto de ese gerundio. A diferencia de lo que hacen los participios, el gerundio, como sabemos, no concierta con ese sustantivo. Si le cambiamos el género, ponemos doña Manolita en vez de don Minervo, explicando no cambia. Como tampoco cambia si lo ponemos en plural, si ponemos los maestros en vez de don Minervo, explicando los maestros. Explicando permanece invariable. Una cosa en la que el gerundio absoluto sí que coincide con el participio absoluto es en que tiene un orden de palabras atípico y obligatorio, que es lo que funciona como marca. Veis que explicando, el gerundio, que sería el predicado, tiene siempre que ir delante de su sujeto. Si quisiéramos usar el orden típico, sería sujeto predicado, diríamos don Minervo explicando, callaban los alumnos, pero eso en español, como veis, es una frase incorrecta. Porque, insisto, es este orden de palabras atípico lo que indica que estamos ante un gerundio absoluto y no ante un gerundio cualquiera. Ya hemos dicho que en español hay varios gerundios, pero este gerundio que estamos viendo ahora, explicando, amando, cantando, es el gerundio activo. Por tanto, la acción naturalmente es activa. Y se llama a veces gerundio presente o gerundio simple. Y lo que indica es una acción simultánea a la del verbo principal. Aquí, la acción de explicar es simultánea a la acción de estar callados. Como callaban es pasado, explicando también sucede en el pasado, pero es un pasado simultáneo del verbo principal y además, naturalmente, imperfectivo. Al igual que le sucede a los participios absolutos, también los gerundios absolutos pueden equivaler, según el contexto, a prácticamente cualquier tipo de oración subordinada adverbial. Podemos interpretarla, por ejemplo, como temporal, mientras explicaba don Minervo, cuando explicaba don Minervo. Podríamos interpretarla como una oración causal, porque explicaba don Minervo, dado que explicaba don Minervo. O podríamos considerarlo una condicional. Si explicaba don Minervo, callaban los alumnos. Como hemos ya adelantado, en español no hay un único gerundio, sino que cada verbo tiene 4 gerundios. Por lo tanto, en realidad hay también 4 posibles gerundios absolutos por verbo. Además del gerundio simple activo, también hay un gerundio simple pasivo. Siendo explicada la lección por don Minervo, atendían los alumnos. La acción del gerundio es simultánea a la del verbo principal, pero la acción del gerundio es una acción pasiva en este caso. Bien, existe un gerundio perfectivo, que indica una acción que ya está terminada cuando sucede la del verbo principal.
Habiendo explicado la lección don Minervo, los alumnos se pusieron a estudiar. E incluso existe un gerundio que es pasivo y perfectivo. Habiendo sido explicada la lección por don Minervo, los alumnos fueron al recreo. Fijaos que este gerundio perfecto y pasivo en la práctica equivale al participio, que también es perfecto y pasivo. Habiendo sido explicada la lección por don Minervo, sería más o menos lo mismo que decir explicada la lección por don Minervo. En realidad, a nosotros la construcción del español que nos interesa especialmente es lo que sería el gerundio simple activo absoluto. Los otros gerundios absolutos del español no nos hacen mucha falta. Esta construcción, explicando el profesor, estudiando los alumnos, llegando César, es lo que nos va a servir, como veremos ahora, para traducir el participio presente absoluto del latín. Vamos ahora a recordar lo que llevamos visto de momento sobre el participio absoluto y el gerundio absoluto del español. El gerundio absoluto está compuesto del propio gerundio y de su sujeto, normalmente un sustantivo o a veces un pronombre. El participio absoluto también consta de un participio y de su sujeto. El gerundio no concuerda con su sujeto, pero el participio sí que concuerda con su sujeto. Muerto el perro, muerta la perra, muertos los perros. Tanto el participio como el gerundio absolutos del español se caracterizan por un orden de palabras fijo. El sujeto tiene que ir después del gerundio o del participio. Muerto el perro, pero no el perro muerto. Explicando el profesor, pero no el profesor explicando. Este orden de palabras fijo y atípico es la marca gramatical de la construcción absoluta en español. El gerundio simple activo absoluto tiene voz activa y su tiempo es simultáneo al del verbo principal. Por el contrario, el participio indica una acción que puede ser activa o perfectiva o activa y perfectiva. ¿Qué función sintáctica desempeña dentro de la oración principal esta construcción de participio o gerundio absoluto? Pues equivale a una oración subordinada circunstancial, pero solo el contexto nos indica si se trata de algo temporal, causal, condicional, incluso concesivo. Hay una cosa de la que aún no hemos hablado. ¿Son o no son frecuentes estas construcciones de participio absoluto, de gerundio absoluto en español? Esta cuestión depende en realidad de otra cuestión. Las construcciones de participio o gerundio absoluto en español pueden llevar dentro de ellas muchos complementos, pueden ser construcciones complejas. Muerto el perro, se acabó la rabia. Esta es una construcción que se entiende perfectamente en español y que además funciona, es expresiva. Muerto ayer por la tarde el perro, se acabó la rabia. Bueno, esta construcción podría más o menos tolerarse. Un poco pesada, pero bien, sigue entendiéndose. Muerto ayer por la tarde
tras una larga enfermedad, el perro se acabó la rabia. Esta construcción en español prácticamente no se puede ya entender. Muerto ayer por la tarde, tras una larga enfermedad que nos tenía a todos desquiciados, el perro se acabó la rabia. Y esta estructura en español sencillamente es inconcebible, ya solo la podríamos hacer como una broma, ¿no? Lo que nos hace que reconozcamos la estructura de participio absoluto es el contraste entre el predicado y el sujeto pospuesto, el orden de palabras fijo y atípico. Pero si ponemos muchos elementos en medio, no percibimos ese contraste y entonces la estructura sencillamente no funciona. Lo mismo sucede con la construcción de gerundio absoluto. Explicando el maestro, los alumnos atendían. Esta frase se entiende perfectamente. Explicando el maestro una interesante lección, los alumnos atendían. Esta frase se puede entender en español si se pronuncia con cierto cuidado, aunque resulta un tanto pesada. Explicando un sábado por la tarde, a la vuelta de un partido de fútbol, una interesante lección, muy importante para los exámenes finales, el maestro, los alumnos atendían. Esta frase en español es imposible de entender. Ni siquiera pronunciándola con un cuidado exquisito seríamos capaces de conseguir que el oyente pudiera interpretarla. No se puede separar el gerundio, explicando, de su sujeto, el maestro. Si lo separamos mucho, la estructura se oscurece y el oyente no es capaz de darse cuenta de que aquí hay un gerundio absoluto. Esta fragilidad que tienen el participio y el gerundio absolutos del español, esa necesidad que tienen de que el predicado y su sujeto vayan muy cerca, hace que no puedan tener demasiado uso. A poco que queramos utilizar algún tipo de complementos, a poco que queramos hacer una estructura un poco más compleja, no podemos utilizar ni el participio ni el gerundio absolutos en español. Como no podríamos decir muerto ayer por la tarde, tras una larga enfermedad que nos tenía todos desquiciados, el perro se acabó la rabia, en su lugar podemos utilizar, y solemos utilizar, una oración causal, por ejemplo. Como ayer por la tarde, tras una larga enfermedad que nos tenía a todos desquiciados, se murió el perro, se acabó la rabia. O una oración temporal. Cuando ayer por la tarde, tras una larga enfermedad que nos tenía a todos desquiciados, se murió el perro, se acabó la rabia. El gerundio absoluto del español todavía es más frágil que el participio absoluto, porque el gerundio no concierta con su sujeto. Entonces es más difícil de percibir la estructura si el gerundio y su sujeto están lejos. ¿Recordáis esta frase que veíamos antes y que decíamos que era imposible de construir en español con un gerundio absoluto? No voy ni a leer la frase porque casi me duele oírla. Sin embargo, podemos sin ningún problema hacer una construcción equivalente utilizando, por ejemplo, una oración subordinada temporal. Cuando un sábado por la tarde, a la vuelta de un partido de fútbol, el maestro explicaba una interesante lección muy importante para los exámenes, los alumnos atendían. ¿Por qué insisto tanto en que el participio y el gerundio absoluto del español son construcciones limitadas que con mucha frecuencia tienen que ser sustituidas por oraciones subordinadas más complejas? Porque en latín los participios absolutos pueden llevar muchísimos complementos. Entonces, con mucha frecuencia no los vamos a poder traducir al español mediante nuestro participio, nuestro gerundio absolutos. Y por eso tenemos que saber utilizar, según el contexto, diferentes tipos de oraciones subordinadas españolas más o menos equivalentes.
Continuamos entonces con el cuadro que habíamos iniciado en el que se resumen todas las características del gerundio y el participio absolutos en español. ¿Pueden llevar complementos el participio o el gerundio absolutos del español? Pueden, pero solo si son pocos. ¿Se usan con frecuencia estas construcciones en español? Desde luego se usan, pero en la lengua normal se usan más bien poco. Satis vacastis, nunc tempus est ad discendum participium absolutum Latinum. Oiga, profe, que dice el centurión que ya está bien de vacaciones, que ya es hora de aprender el participio absoluto latino. Pero yo soy un mandao, ¿eh? Es comprensible el enfado del centurión, porque llevamos mucho tiempo hablando del participio y del gerundio absolutos del español y aún no hemos empezado a hablar del participio absoluto latino, que es lo que nos interesa. Pero tranquilos, que en el siguiente vídeo ya hablamos exclusivamente de los participios absolutos del latín.